Bueno, el día de hoy es el estudio previo de la lección 5 de la escuela sabática y quisiera empezar contando una pequeña historia. Pongan atención porque ya saben que yo, si cuento una historia, al final siempre pregunto a ver qué tanta atención se pone. Y comencemos. La historia comienza así. Se cuenta que en alguna iglesia llegó el sobrevedor y entonces estaba toda la iglesia reunida, se le dio la palabra y el sobrevedor comenzó diciendo que venían a buscar a esta iglesia a una persona que pudieran mandar para levantar una iglesia en un determinado lugar. Entonces el sobrevedor empezó a hacer entrevistas. Empezó a entrevistar a cada uno de los obreros, al pastor de la iglesia y a cada uno de los elementos de ella. Y bueno, digo, adelanto, cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia, mis hermanos. No sé si digo algo que a lo mejor por ahí alguien dice, ay, está hablando de mí. No es eso, hermanos. Llegó el hermano que llegó y dijo, no, yo llevo aquí ya 20 años en la iglesia. Y le preguntó, ¿cuáles son tus méritos como para poder ser el elegido para este tan importante trabajo? Y lo primero que dijo es, no, pues yo llevo ya 20 años en esta iglesia, nunca he faltado, siempre he diezmado, siempre he sido de los que participan, siempre he sido de los líderes en todas las posiciones que he tenido. Y no es por nada, pero regularmente cuando yo he sido el líder, las cosas mejoran en el departamento en el que estoy. Dijo, ah, muy bien, es alrededor. Llegó otro hermano que dijo, no, hermano, yo he estado en el seminario, he tomado 15 cursos, me he preparado, tengo una maestría, tengo un doctorado en teología, a mí no hay quien me discuta en cuestiones de teología y la doctrina yo la llevo perfectamente. Dijo, ah, muy bien, el sobrevividor. Pasó un siguiente hermano. Dijo, no, hermano, mire, yo tengo aquí todos los libros cristianos que han salido, todos sobre los estudios de los evangelios, sobre los estudios del Antiguo, del Nuevo Testamento, los he leído todos y cada uno de ellos y siento que estoy súper preparado para cualquier situación que se pueda presentar en el lugar donde me van a escoger. Y así pasaron cada uno de los hermanos de la iglesia. Inclusive agarró a los jóvenes y a los adolescentes, aunque muchos decían, pues hay un joven, un adolescente, ¿qué tanta experiencia puede tener? Está perdiendo tiempo el sobrevedor. Pero bueno, finalmente llegó hasta el final con todos los jóvenes, pasó con los adolescentes y una vez terminadas todas las entrevistas, le dijo al pastor, gracias por su tiempo, creo que me llevo la información y la siguiente semana daremos el veredicto. Y hasta aquí esta reflexión. Más adelante voy a decirles cómo finalizó, pero ahorita quedémonos hasta ahí. Y bueno, mis hermanos, esta noche quisiera compartirles una reflexión basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 36 a 37, y que por título lleva, ¿quién es el mayor? Marcos 9, 33 del 37 dice así, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Es normal, mis hermanos, que cuando nos hacen la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos, sin dudarlo la mayoría responderíamos en forma automática que los niños, porque Jesús así lo enseñó, o porque así a lo mejor lo hemos escuchado. Pero, ¿entendemos verdaderamente al respecto? Si leemos lo que escribió el apóstol Marcos, veremos que de tales que son como niños es el reino de los cielos. Entonces, para poder recibir el reino de Dios, hay que hacerse como niños. Entendemos que los niños tienen muchas características especiales, ya que son sinceros, directos, crédulos, simples, humildes, dependientes, viven el día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos el contexto en que se desarrolló esta porción de la escritura para entender lo que pasó en ese momento y por qué Jesús los reunió. ¿Qué había pasado previamente antes de llegar a este momento?
Y esto lo vamos a ver si leemos Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 32. Y dice así: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Amén. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se encontraba en el camino hacia Jerusalén, en donde iba a ser rechazado, maltratado y muerto. Esto después de la confesión de Pedro y el primer anuncio de su muerte. El momento para llevar a cabo la obra de salvación a favor de la humanidad había llegado. Y tal como dice Lucas en el capítulo 9, versículo 51, que dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, todos los eventos que el evangelista selecciona en este camino hacia Jerusalén tienen como tema dominante la cruz. Sin embargo, aunque Jesús caminaba hacia el lugar de su muerte, curiosamente en la mente de los discípulos, en este viaje a Jerusalén, era esperado como el momento de la manifestación mesiánica de Jesús y la llegada gloriosa de su reino y el establecimiento de su reino en la tierra y el volver a colocar al pueblo de Israel en un lugar predominante. Y por eso dice, comienza: caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Por todo lo que había predicado y los milagros generados en Galilea, Jesús era muy popular ahí, pero una vez más intentaba pasar desapercibido. Muy probablemente eso se debía al hecho de que su ministerio público entre ellos ya había terminado, y también porque se dirigía hacia Jerusalén y quería aprovechar todas y cada una de las ocasiones posibles para seguir instruyendo a sus discípulos sobre el hecho de la cruz y las lecciones que de ella surgían, con el fin de que después de su resurrección ellos mismos estuvieran en condiciones de enseñar a otros. Ahí les afirma: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán y resucitará. Amén. Esta era la segunda vez, mis hermanos, que Jesús hablaba a sus discípulos abiertamente acerca de su inminente entrega, maltrato, muerte y resurrección. Pero curiosamente ellos ni le entendieron lo que les decía, ni querían pensar en ello. A pesar de lo anterior, el Señor Jesús se muestra insistente, enfrentándolos nuevamente con el hecho ineludible de la muerte en la cruz por parte de Él. Por otro lado, cuando comparamos este nuevo anuncio con el anterior que hizo nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Marcos 8:31, podemos ver que le añade una frase: el Hijo del Hombre será entregado. Y surge la pregunta: ¿de quién entregaría a Cristo? En primer lugar, se está refiriendo a Judas Iscariote, el que lo entregó, tal como lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 19. Jesús ya sabía que en ese momento había entre ellos un hombre en cuyo corazón estaba anidando sentimientos malos contra él. Y aunque claro, no es posible saber exactamente cuáles eran los pensamientos que finalmente llevaron a Judas a cometer su traición, podemos suponer que en la existencia de Jesús, en huir de la popularidad y ahora también de sus reiterados anuncios acerca de su muerte, no encajaban en el tipo de Mesías al que Judas estaba dispuesto a seguir o pensó que había seguido. Así que, cuando llegó el momento, encontró la forma, como muchos lo hacen, de sacar algún provecho a una causa que él ya había dado por perdida. Y entonces fue cuando se ofreció a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, como lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16. Pero, mis amados hermanos y hermanas, si bien esto fue lo que ocurrió en un nivel humano y terrenal, visto desde otra perspectiva, podríamos también decir que fue Dios mismo quien entregó a su propio Hijo, de acuerdo a un plan divino trazado desde la eternidad.
Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Y eso lo podemos ver en Romanos 8, versículo 32, que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Y una vez más no podemos encontrar esta afirmación en Hechos capítulo 2, versículo 23, que dice así, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. La siguiente parte de los versículos que les comentaba dice, y ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Sus discípulos, mis hermanos, no entendían cómo Jesús podía seguir entregado en manos de hombres y morir, porque durante meses le habían visto enfrentarse contra las fuerzas más hostiles de los demonios sin que pudieran hacerle nada. Y de la misma manera, habían llegado a estar acostumbrados a ver su poder absoluto, incluso sobre fuerzas incontroladas de la naturaleza, como el mar, el viento. Entonces, ¿cómo podrían unos débiles hombres llevarlo a la muerte cuando ni una legión de demonios había podido hacerle frente? Como podemos ver en Marcos capítulo 5, versículos del 2 al 14. Entonces, para los discípulos, aquello de ser entregado en manos de hombres implicaba debilidad e impotencia. Y era algo que con todo lo que ellos habían visto y presenciado, era algo prácticamente inconcebible e imposible. Es como si les estuviera diciendo que iba a llegar un momento en el que sería incapaz de salvarse a sí mismo. Y todo esto ni encajaba con lo que estaban acostumbrados a ver de Jesús, y mucho menos con el concepto que ellos tenían de cómo sería el Mesías prometido por Dios. Obviamente, ningún hombre habría podido hacerle ningún daño a Jesús si él mismo no se los hubiera permitido y Dios Padre. Todos recordamos el momento cuando Judas, acompañado de una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron a prender a Jesús.